Aleluya. Tenemos talentos en la iglesia. We have talent in the church. Debemos de seguir animando a desarrollar esos talentos. To keep encouraging them to develop these talents. Le he estado compartiendo bajo la serie de Buscan a Dios. We have been talking about the series Seeking God. Hemos transcurrido durante los últimos semanas en relación a esto y hemos visto que para buscar a Dios toca buscarlo en oración y a través de la lectura de su palabra. We've been talking about this for the last few weeks, and we have seen how we have to seek Him in prayer and in His Word. Hoy voy a llegar a la conclusión de esta serie de mensajes sobre buscando a Dios. Today we're going to conclude this sermon series on seeking God. Pero eso no quiere decir de que nuestra búsqueda se detiene. But that doesn't mean that our searching for Him stops. Porque como vamos a ver hoy, Because as we're going to see today, que como queremos agradar a Dios, that because we want to please God, nuestra búsqueda entonces va a ser continua cada día de nuestra vida. our searching for Him will continue every day of our lives. Por eso es que les dije, para poder poner en práctica esta búsqueda de Dios, les invité a que tomáramos 15 minutos de nuestro 24 horas que tenemos en el día. That's why I told you guys that in order to put this into practice, we should set aside just 15 minutes out of our 24-hour day to seek God. 15 minutos para tomar tiempo para orar y 15 minutos, y dentro de esos 15 minutos tomar tiempo para leer la palabra del Señor. 15 minutes to pray and to read the Word. Espero que usted lo haya estado haciendo. I hope you've been doing it. Y si no, es un buen momento para comenzar nuevamente este tiempo de nuestra búsqueda de Dios. And if you haven't, it's a good time to start again. Y hoy quiero ofrecerles algo a ustedes. And today I want to offer you guys something. Algo que ya lo ofrecí en el domingo pasado en el segundo culto. Something I offered to those that came into second service last Sunday. Pero esto es también para ustedes. But it's also for you. Yo quiero ayudarles en esa búsqueda de Dios. I want to help you in seeking after God. Yo quiero que usted se deleite en esta búsqueda de Dios. I want you to delight in seeking God. ¿Cuántos saben de que es bien delicioso buscar a Dios? How many know that it's awesome to seek God? Y la verdad es que es Dios que nos está esperando para que lo busquemos. And the reality is that it is God that is waiting for us to seek Him. Porque Él ya nos dio las herramientas, Because He's already given us the tools. nos dio los días, He's given us the days. nos dio las horas, He's given us hours. nos dio el tiempo, He gave us time. nos dio su palabra. He gave us His Word. Ahora solo está esperando que hagamos nuestra parte. Now He's just waiting for us to do our part. Y lo que quiero ofrecerles es lo siguiente. And what I want to offer you is the following. Entiendo que yo no estoy esperando de que todos digan, voy a hacerlo, porque por alguna otra razón no va a poder. Now I understand that not everyone here is going to say, I'm going to do that, because we're not going to all be able to. Pero But no lo utilice como una excusa para no ser parte de esto, porque estoy seguro que usted se va a deleitar, se va a llenar de esto que vamos a hacer. But don't use that as an excuse to not take part of this, because I know you all are going to really enjoy this. Aprovecho para mencionar lo que la hermana Dorcas dijo sobre el Instituto Bíblico. Es bueno. And I want to say Le that animo a what que tome Dorcas said about parte. the Bible Institute is really good. Lo que yo vengo a ofrecerles es que se una conmigo a un estudio bíblico. What I want to offer you is for you to come with me on a Bible study. Pero este estudio bíblico es a nivel universitario, This Bible study is at a college level, donde nos vamos a tomar tiempo y nos vamos a profundizar en la palabra. where we're going to take time and get deep into the Word. Vamos a tener un tiempo de preguntas, de respuestas, pero vamos a encontrar el razón de las cosas que la palabra de Dios nos enseña. We're going to have time for questions, for answers, and we're going to find reasons for the things that are written in the Word. No se preocupe, no va a haber ningún examen, ningún
test, no va a haber ninguna notas que voy a compartir que usted va a tener que llenar. And don't worry, there are no tests, there are no finals or grades or anything like that. Sí va a haber unas tareas, homework que voy a dejarle. I will leave you some homework or tareas. Pero esto es para aquellos que no están satisfechos con solo el tiempo de domingo en la iglesia. But this is for those who aren't satisfied with just Sunday service. Esto es para aquellos que no están solo satisfechos de los 15 minutos que ocupamos y que leemos la Biblia, un versículo y ya quedamos ahí. This is for those who aren't satisfied with just the 15 minutes they spend a day reading the word or praying. Solo va a ser una hora It'll just be for 1 hour. y no va a ser mucho tiempo. Esto y hay cupo limitado. There's limited space. Ya tengo una buena cantidad de personas del segundo culto. I have quite a bit of people from the second service already. Y venimos a meternos. Si a usted le gusta nadar, If you like to swim, usted no se satisface con mojarse los pies. I don't think you're ¿Verdad? satisfied with just wetting your feet. Pues esto es parecido. Esto es lo que voy a dar. Well, this is something like that. Si a usted le gusta nadar, a usted le gusta estar en el agua profundo donde tiene espacio de poder nadar por un buen tiempo. Esto es lo que vamos a estar haciendo en este estudio bíblico. If you like to swim, you like to go in where it's deep, where you have space. Me We'll lo do the puedes same thing poner, with this Brian, Bible por study. favor. Si usted quiere tomar parte de ello, If you want to take part in this, manden, este es mi correo electrónico. this is my email. pastorjeroperez@gmail.com. Mándeme un correo electrónico y usted me dice, yo quiero tomar parte de ello. It's pastorherodopetez@gmail.com, and just tell me that I want to be a part of this. Lo otro que usted tiene que hacer The other thing you have to do es que usted tiene le voy a decir qué día, desde ya le voy a decir cuándo es que vamos a hacerlo. I'm going to tell you right now when we're going to do this. Esto van a ser los días lunes a las 7 de la noche. They're going to be Mondays at 7 at night. 7 a 8 de la noche, nada más. 7 to 8, that's it. Lo primero que vamos a hacer, vamos a estudiar la Biblia de una forma, vamos a coger unos temas en relación que vamos a profundizarnos en ello. The first thing we're going to do, we're going to have some themes that we're going to get deep into. Y además de mandarme este correo electrónico, usted tiene que estar aquí mañana a las 7 de la noche. And besides just sending me an email, you need to be here tomorrow at 7 at night. Va a ser una noche de introducción y voy a explicar muchas otras cosas más que vamos a hacer. It's going to be like an introduction night. I'm going to explain many other things. Pero nuestro primer día de clase o de estudio no es mañana. But our first day of class or of study will not be tomorrow. Va a ser en 3 semanas. It will be in 3 weeks. Pero mañana usted va a comenzar a prepararse para cuando vayamos a comenzar. But tomorrow we will prepare for when it will start. Es una oportunidad que quiero que todos que podamos desarrollar y profundizarnos en el estudio de la palabra. It's an opportunity for all of us, and I want you guys to really take time and consider getting deep into the Word. Vamos a orar. Let's pray. Padre Celestial, gracias te damos una vez más por este tiempo que nos das. Heavenly Father, we thank you once again for this time that you've given us. Y ahora, Señor, pedimos de que la palabra que vamos a meditar And now, Father, we ask that this word that we're about to contemplate venga a llenar nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, would fill our hearts and our minds and our spirit, pero que también venga a marcar nuestra vida but that would also mark our lives para ponerla en práctica, Señor. so we can put it into practice, Lord. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén Amen. y amén. Estudiando la palabra de Dios, When studying the Word of God, he podido descubrir y ver algunos versículos bíblicos que nos dan luz sobre las cualidades, características y pasos del carácter o de la personalidad del Hijo de Dios. I have discovered it shed some light to me about the qualities and characteristics of the child of God. Y cuando hablo del Hijo de Dios me refiero a usted y a mí. And when I say the child of God, I mean you and me.
La Biblia nos enseña cuáles son estas cualidades, características. The Bible teaches us what these qualities or characteristics are. Y por lo tanto, si somos de Él, entonces debemos de tener bien marcados en nosotros estas características visibles. And if we are His, then we should have these characteristics well in us. Y debe de haber de nuestra parte entonces el deseo de agradar a Dios, porque esta es una de las características de todos los hijos de Dios. And if we are His, then we should have a firm desire in us to please Him, because this is one of the characteristics of being a child of God. Hoy quiero hablarles bajo el tema agradando a Dios con nuestra vida. So I want to speak to you guys today about pleasing God with our lives. Abra su Biblia conmigo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, por favor. Let's go to 1 Thessalonians chapter 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. 1 Thessalonians chapter 4. Cuando lo tenga, diga amén. When you have it, say amen. Leemos en el primer versículo. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Verse 1 says, furthermore, then we request you, we exhort you, brethren. Quiero que entendamos esta primera parte del versículo. I want us to understand this first part of the verse. Pablo es el que está hablando. Paul is the one speaking, Y él quiere de que sus palabras no sean malgastadas. and he doesn't want his words to be wasted. Él no está hablando por hablar. He's not just talking to talk. Él no está hablando porque y no está diciendo esta palabra porque no tiene más que decir. And he's not saying this because there's nothing else to say. Él está hablando y entiende que lo que tiene que decir a la iglesia tiene un valor muy especial. He understands that what he's saying to the church has a very special value. Y cada uno de los que forman parte o formamos parte de la iglesia tenemos que atender a este llamado. And each one of us that is part of the church has to attend to this. Por eso es que él dice, os ruego, That's why he says, I beseech you or I exhort you. te exhorto, por favor, escucha. I exhort you, please listen. ¿Y a qué es que él está rogando? And here, ¿Cuál es su ruego? he is begging, but what is he begging for? ¿A qué nos está exhortando Pablo? What is he exhorting them to do? Sigue diciendo el versículo que de la manera que aprendisteis de nosotros, así como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. The last part of the verse says that as you have received of us how you ought to walk and to please God, so you would abound more and more. Su Biblia tiene, en cada capítulo tiene títulos. Usted se encontrará que en la mayoría de las Biblias el título de este capítulo, de estos primeros 12 versículos es la vida que agrada a Dios. If your Bible has headings, you'll see that it says the life that pleases God. ¿Cuál es la vida que agrada a Dios? What is the life that pleases God? Esto es lo que está hablando Pablo. Yo te ruego, te exhorto a que vivas de tal manera que agrades a Dios. And this is what Paul was saying. I beg you, I exhort you to live in a way that pleases God. La pregunta que bien podríamos hacernos en este momento es, ¿será que alguien puede vivir, algún cristiano puede vivir su vida, pero no estar agradando a Dios con su vida? So then the question we could ask is, could a Christian be living their life and not living it to please God? No puede, tal vez esté en la iglesia y no esté agradando a Dios con sus hechos, con sus palabras, con sus pensamientos, con sus sentimientos, con todo lo que hace. Maybe they're in church, but they're not pleasing God with their words or with their thoughts or with their actions. Agradamos a Dios. Do we please God? El apóstol Pablo habló mucho sobre ese tema de agradar a Dios. The Apostle Paul spoke a lot about this, about pleasing God. En Gálatas, en el capítulo 1, In Galatians chapter 1, en el versículo 10, in verse 10, dice de esta manera. it says like this. Y como sé que la mayoría, bueno, vamos a leerlo en la versión Reina Valera primero. Dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Verse 10 says, for do I now persuade men?
or God? Or do I seek to please men? For if I yet please men, I should not be the servant of Christ. Se lo leo en la traducción, nueva traducción viviente. I'll read it to you in the New Living Translation. Queda claro que mi intención, que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. It is clear to me that it is not my intention to win the favor of people, but of God. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. If my objective were to please men, I would not please God. La versión Dios habla hoy lo puso de esta forma. Another version says like this. Yo no busco la aprobación de los hombres, I'm not looking for men's approval, sino la aprobación de Dios. but God's approval. No busco quedar bien con los hombres. I'm not looking to be in good standing with people. Si yo quisiera quedar bien con los hombres, ya no sería un siervo de Cristo. If I wanted to have good standing with people, I would not be the servant of Christ. ¿Cuál es la aprobación que usted busca? So whose approval are you looking for? ¿A quién está tratando de agradar? Who are you trying to please? Antes de mirar algunas formas que podemos agradar a Dios y que encontramos en las Escrituras, So before looking at some ways you can please God in Scripture, permíteme darle la definición de qué es agradar. let me give you the definition of to please. La definición, el diccionario dice que es un verbo activo transitivo que tiene como significado de tener una afinidad, gusto, satisfacer, contentar, entusiasmar, complacer, cautivar a alguna persona y tener un buen ambiente y buen trato con las personas. The word to please means it's an active transitive verb that means to have an affinity or a liking or to please something or to satisfy something. Thank you. Entonces, cuando nosotros estamos agradando a alguien, So when we're pleasing somebody, estamos haciendo algo que le gusta a la otra persona. we're doing something that they like. ¿Y cuántos de nosotros les que les gustaría hacer algo que le gusta a Dios? And how many of us would like to do something that God likes? Fíjese que la Biblia está llena de muchos ejemplos, de formas, maneras que nos invita a agradarle a Dios. It's funny because the Bible is so full with examples of how we can please God. Ahora, esto yo no lo hago nada más por obtener favores para con Dios. Now, I'm not doing this just to have so God can own me, so I can have favors. Déjeme decirle que es un requisito de parte de Dios para nosotros. Let me tell you, it is a requirement from God to us. Porque ahora nosotros no somos del mundo, aunque estamos en el mundo. Because now we are not of the world, though we are in it. Y la manera de vivir nuestra no es para agradar al mundo, sino para agradar para Dios. And the way that we should live is not to please the world, but to please God. No vivimos para el mundo, vivimos para Dios. We don't live for the world, we live for God. Esa debe ser nuestra actitud. So that is our attitude. ¿Cómo puedo entonces agradar a Dios? So then how can I please God? Fíjese que la Biblia nos habla no solo de cosas que no debemos hacer para agradar a Dios, The Bible doesn't just speak about things that we shouldn't do to please God. como lo podemos ver en Proverbios capítulo 6. As we can see in Proverbs chapter 6. En los versículos 16 al 19 hay una lista de cosas que a Dios le desagrada que sus hijos hagan. In verses 16 through 19, there's a list of things that God hates. Pero no solo habla de las cosas que les desagradan, habla también la Biblia de cosas que le agradan a Dios. But it doesn't just talk about the things that displease God, but also the things that please Him. Y lo mejor que todo, entonces debemos de complacer a Dios también. Y cuando hacemos estas cosas, complacemos a Dios y nosotros venimos a ser más felices. So then we should strive to please God in these things, and we also find that we become happier when we do that. Vamos a ver unos ejemplos que nos invita la palabra de Dios. Let's see some examples. Que si nosotros hacemos esto, estamos agradando a Dios. If we do these things, we are pleasing God. Romanos, vamos a ir a capítulo 6. Romans chapter 6. Esta es la primera punto que quiero que veamos. This is the first point I want us to see. ¿Qué es lo que usted y yo podemos hacer el cual agrada a Dios? About things that you and I can do to please God. Perdón, Romanos capítulo 8. I'm sorry, Romans chapter 8. Romanos capítulo 8, comenzando en versículo 6 en adelante. Starting from verse 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte,
pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Por cuanto los designios de las carnes son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley ni de Dios, ni tampoco pueden. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Y mire lo que dice el versículo 8. But look what verse 8 says. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. So then they that are in the flesh cannot please God. Entonces, una de las primeras cosas que usted y yo podemos hacer para agradar a Dios So then one of the first things that you and I can do to please God es que debemos ocuparnos en las cosas del Espíritu. is that we should occupy ourselves with the things of the Spirit. Cuando tomamos tiempo para ocuparnos de las cosas del Espíritu de Dios, When we take the time to be in the things of the Spirit of God, todas las cosas que el Espíritu Santo enseña y hace, all of the things that the Holy Spirit teaches and does, esto le agrada a Dios. this pleases God. Esto es algo en el cual Él los está satisface cuando lo hacemos. This is something that He is satisfied with when we do it. En el capítulo 8 encontramos de que Pablo habla de dos contrastes, de dos clases de mente. And in this verse, in verse 6, we find that Paul talks about two different mindsets. Estas dos mentes es la normal, la humana, la carnal. The first one is the normal one, the human one, the carnal one. Pero la otra mente es aquella que es guiada por el Espíritu Santo. But the other mindset is the one that is guided by the Holy Spirit. Versículo 9. Verse 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. But you are not in the flesh, but in the Spirit. If so be that the Spirit of God dwells in you. Now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Ahora entonces, el ocuparnos en las cosas del Espíritu So to occupy ourselves with the things of the Spirit, es un requisito para poder agradar a Dios. it's a requirement to please God. ¿Qué tanto tiempo nos ocupamos en las cosas del Espíritu? So how much time do we spend being minded of the spiritual things? Y quiero hacer una aclaración de esto de ocuparnos en las cosas del Espíritu. No, I want to be clear about something. Porque podemos fácilmente pensar que el venir a la iglesia ya es suficiente y que ya estamos ocupándonos en las cosas del Espíritu. Because it's easy for us to think that we come to church and therefore we are being spiritually minded. Y eso no es así necesariamente. And that's not necessarily the case. Ahora, si yo me estoy ocupando en las cosas del Espíritu, formo parte de una congregación. Now, if I'm being spiritually minded, then I become a part of a congregation. Pero no todo aquel que forma parte o que va a la iglesia se está ocupando en las cosas del Espíritu But not- necesariamente. But not everyone that is going to church is necessarily being spiritually minded. El ocuparme en las cosas del Espíritu tiene que ver con mi vida, Being spiritually minded has to do with my life, tiene que ver con mi yo, with who am I, tiene que ver con mi personalidad, with my personality, tiene que ver con mi forma de vivir fuera de la iglesia. with the way that I live my life outside of church, Tiene que ver lo que yo reflejo que Dios es en mi vida. of how I reflect who God is in my Si life. yo estoy reflejando a Cristo a través de mi vida, entonces eso es una demostración que me estoy ocupando en las cosas del Espíritu. If I'm reflecting Christ in the way that I live my life, then I am being spiritually minded. Si queremos agradar a Dios, If we want to please God, tenemos que ocuparnos en las cosas del Espíritu. we need to be spiritually minded. Pero vamos a ver este otro aspecto que también le agrada a Dios que usted y yo hagamos. We'll look at another aspect. That pleases God. Hebreos, por favor, Hebrews capítulo 11. Hebrews chapter 11. Hebreos capítulo 11. Hebrews chapter 11. Este es un versículo que usted lo ha escuchado mucho y hasta puede sabérselo de memoria. You might know this verse by heart. 11, versículo 6. Pero sin fe Verse 6. But without faith, es imposible. Atiende esa palabra. listen, it says, it is impossible. Sin fe es imposible agradar a Dios. But without faith, it is impossible to please Him. En solo esta frase, en solo esta parte del versículo, pudiéramos ocupar
semanas estudiando cómo puedo yo hacer en relación a mi fe para agradar a Dios. We can spend weeks on just this first part of the verse that it says, without faith it is impossible to please him. Fe tiene que ver con creerle a Dios. Faith has to do with believing God. Fe tiene que ver con mis acciones de acuerdo a lo que su palabra ha indicado. Faith has to do with my actions according to what his word says. Fe no tiene que ver con un mero cántico. Faith doesn't have to do with just a song. Y creo que lo cantamos esta mañana, ¿verdad? I think we sung it this morning, right? Si tuviera fe como un grano de mostaza. If you had faith like a mustard seed. Nos gusta mucho ese cántico. It's a good song. Pero fe no es un cántico solamente. But faith is not just a song. Fe no solo yo decir yo creo. Faith is Lo- not just, yo creo en Dios. faith is not saying, oh yeah, I believe in God. Yo creo lo que dice su palabra. I believe in the Bible. Y luego cuando me toca poner en acción la fe, me olvido de cada una de estas cosas. But then when I have to put my faith into action, I forget all these things. ¿De qué me sirve decir yo creo en Dios y luego yo estoy desconfiando de que Él pues está conmigo como poderoso gigante? So then what good is it to say I believe in God, but then I doubt when he says that he's with me as a powerful giant? ¿De qué me sirve a mí creer de que Dios es todopoderoso y luego dudo de que a través de su poder puede ayudarme en medio de mi necesidad? So what is it good to believe that he is all powerful, and then I forget and I doubt that he can help me in my need? Fe es más que una declaración. Faith is more than just a declaration. Y sin fe es imposible agradar a Dios. But without faith, it is impossible to please him. Porque es necesario, sigue diciendo el versículo, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que le es galardonador de todos los que le buscan. The rest of the verse says, for he that comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. En el capítulo 11 In chapter 11, tenemos una cantidad de ejemplos de hombres que creyeron, hombres y mujeres que creyeron a Dios y que agradaron a Dios por medio de su fe. in chapter 11, we have dozens of examples of men and women that please God with their faith. Pregunto, ¿pudiéramos agregar nuestro nombre a este capítulo? I asked the question, can we add our names to this list? ¿Podemos nosotros decir, pues mi nombre debe de estar ahí porque yo creo en el Dios Todopoderoso? Can we say, well, my name is added to that list too because I believe in the all-powerful God? Déjeme decirle, esto de estos hombres no eran superhéroes. Now let me tell you this, these people that are in this list, they're not superheroes. Eran hombres como usted y como yo. They were people like you and me, Sencillos, simple, con sus fallas, with their faults, con sus luchas. with their difficulties. Pero sí tenían algo en común. But they all had one thing in Con common. su fe agradaron a Dios. With their faith, they pleased Con God. su fe vivieron para Dios. With their faith, they lived for Con su God. fe declararon quién era Dios. With their faith, they declared who God Con su was. fe otros se dieron cuenta de que Dios existía y que era maravilloso. With their faith, others saw that God was real and that he was good. ¿Qué tanto nosotros creemos? How much do we believe? En el versículo 5 In verse 5 del capítulo 11, of chapter 11, me gusta mucho esto. I really like this Porque habla de un hombre, un personaje llamado Enoc. because it talks about a man named Enoch. Y dice que Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio. Entiendan lo que dice ahí. So understand what verse 5 says. It says, by faith Enoch was translated that he should not see death, and was not found because God had translated him. For before his translation, he had this testimony. ¿Qué es un testimonio? What is a testimony? Es una declaración. It was a declaration, No para mí. not for me. Si yo voy a dar una palabra de testimonio, esa palabra no es para mí, If I want to give a testimony, that word is not of me or for es me. para las otras personas, It's for everybody else, para que los otros conozcan. so that other people can know. Si yo soy un testigo delante de la corte, If I'm a witness in court, mi testimonio my va a testimony ser oído por el abogado, por el defensor, por el juez y por todos los que están involucrados en el asunto, en el caso. my testimony will be heard by the attorneys and by the jury.
Aquí dice de que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. And here it says he had this testimony that he pleased God. ¿Cuál es el testimonio que estamos dando? What testimony are we giving? Nos conoce la gente que nosotros agradamos a Dios. Do people know that we please God? Porque el ocuparnos en esto de agradar a Dios a través de nuestra vida Because in occupying ourselves with trying to please God with our lives, con ello vamos a complacer a Dios. with that we will please God. Israel, si pueden ir pasando los músicos, por favor. Le doy los otros rapidito. I'll give you a couple others. Número 3. ¿Cómo yo puedo agradar a Dios? Third, how can I please God? Por medio de mi obediencia. Through my obedience. Padres, Fathers, ¿se agrada usted cuando sus hijos le obedecen? parents, are you pleased when your children obey you? Creo que esta es una buena forma de nosotros entender lo que Dios está diciéndonos aquí. I think this is a good way to understand what God is telling us here. Cuando nuestros hijos nos obedecen, nos sentimos bien, ¿verdad? When our kids obey us, we feel good, right? Es más, que no nos den regalos, que nos obedezcan nada más. What's more, if it doesn't matter if they give us gifts as long as they obey us. Que no nos den regalos para el cumpleaños, ni para Navidad, ni para el día de la madre o día del padre. Que nos obedezca, más que suficiente. They don't have to give us Christmas presents or birthday presents or Father's Day, Mother's Day presents. As long as they obey us, that's good enough. Ahora escuchemos lo que Dios está diciendo. Now let us hear what God is saying. Cuando me obedeces, When dice you Dios. obey me, he says. Cuando cumples y obedeces mi palabra. When you fulfill and obey my word. Cuando haces casos a mis mandamientos. When you do what my commandments Pues say. yo me agrado de ellos, dice Dios. I am pleased with you when you do that. Y cuando hay un padre que se agrada de sus hijos, And when there's a father that is pleased with his children, el hijo no tiene que pedir porque el padre está dándoselo antes de que lo pida. his kids don't even have to ask him for anything because he gives them before he asks. Cuando hay un padre que está satisfecho por la obediencia de sus hijos, When there's a parent that is pleased with their child's lo obedience, va a bendecir, lo va a elogiar, lo va a reconocer, lo va a exaltar por ser un hijo obediente. that parent will exalt them and work and be pleased with them because of their obedience. Esto fue lo que hizo Dios con Satanás cuando llegó al cielo en el relato de Job capítulo 1. This is what God said about Job. ¿Se acuerdan? Dijo que llegaron los hijos de Dios delante de los ángeles delante de Dios y entre ellos estaba Satanás. I don't know if you remember this, but all the angels went to God. And Satan came with them. Y en ese momento escuchamos la voz de un padre que estaba agradado por la vida que llevaba su hijo Job. And there we hear the voice of a father that was pleased with the life of his son Job. Y cuando un padre está agradado, coge a su hijo y le dice, mira, mi hijo es tremendo. And when a father is pleased with the life of their children, they said, look, this guy's awesome. Por Man. eso es que le dice a Job, al diablo, mira, quiero hablarte de algo, aunque tú no me has pedido, pero yo te voy a hablar de alguien que es muy especial. And God, even though Satan wasn't asking for it, he said, Satan, come here, let me talk to you about Porque somebody. este es un hombre, un personaje que agrada a mi alma. This guy right here pleases my soul. Se llama Job. His name is Job. Y le dice, como él no hay ni otro en la There is tierra. no one like this guy in all the earth. Es un hombre fiel y justo. He is faithful and just. Lo que le estaba diciendo es un hombre obediente a lo que yo le he What he was dicho. saying, he's obedient to what I have told him. Porque nuestra obediencia se demuestra en la fidelidad de las cosas que Dios nos pide hacer. Because our obedience is shown in our faithfulness to the things that he's given us. Hombre fiel, justo. A faithful and just man. Lo contrario, The contrary, el ejemplo negativo de los tantos que encontramos en la Biblia. the opposite of this, the negative example that we find in many passages in the Bible. Uno de ellos es el que está en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. One of them is found in 1 Samuel chapter 15, verse 22. Está hablando del el profeta Samuel, está hablando a Saúl. The prophet Samuel is speaking to King Saul. Uno de los sinónimos de la palabra agradar es complacer. One of the synonyms of the word please is to
Actually, in English it will be pleased to please. Yeah. Y en el versículo 22 le dice el profeta, se complace el Eterno. En otras palabras, se agrada el Eterno tanto en los holocaustos y las víctimas como en que se obedezca a las palabras del Eterno. Verse 22 says, and Samuel said, has the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? No cometamos el error de pensar que nuestros sacrificios meramente van a complacer a Dios. Let's not make that mistake that our sacrifices by themselves will please God. Si nuestros sacrificios van junto a nuestra obediencia a la par, If our sacrifices go together with our obedience, eso va a complacer a Dios. that will please God. Eso va a agradar a Dios. That will please God. El ocuparse de las cosas del Espíritu, To be spiritually minded, el tener la fe, to have faith, el ser obediente. to be obedient. Y les dejo el último. And I'll leave you this last one. Otra de las formas que podemos agradar a Dios Another one of the ways that we can please God es seguir el ejemplo de Cristo. is to follow the example of Christ. Mateo capítulo 17, Matthew chapter 17, versículo 5. verse 5. Dios habla de su Hijo Jesucristo y dice, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. En otras palabras, en que me agrada a Él oír. In verse 5, God the Father speaks from heaven and says, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear him. Cuando escuchamos lo que Dios tuvo que decir y que encontramos en los libros del Evangelio, And when we read what God says in the Gospels, y atendemos y obedecemos esto, and we attend to these things and we obey these things, estamos agradando no solo a Jesucristo, sino también estamos agradando al Padre. we are pleasing not just Jesus but the Father. Porque el Padre dijo, escuchen lo que mi Hijo tiene que decir. Because the Father said, listen to what my Son has to say. El último, ahora sí, le doy el último. I'll give you one more. Otra de las formas que podemos agradar a Dios. Another way that we can please God. Lo encontramos en Hebreos capítulo 13, We find in Hebrews chapter 13, versículo 21. verse 21. Os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Verse 21 says, make you perfect in every good work to do his will, working in you that which is well-pleasing in his sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. Cuando hacemos la voluntad de Dios, When we do the will of God, estamos agradando a Dios. we are pleasing God. Cuando nuestro deseo, When our desire, cuando nuestra vida se concentra en buscar lo que Dios quiere hacer, when our life is concentrated and focused on what God wants no to lo do, que yo quiero hacer, not what I want to no lo do, que a mí me parece que es mejor, not what I think is es best. lo que Dios ha dicho y declarado para con mi vida. It is what God has said and declared for me. Cuando hago su voluntad, So when I do his will, le agrado. he is pleased. Póngase de pie conmigo. Cerremos nuestros ojos un momento, por favor. Let's close our eyes for a moment, please. Y hagámonos la pregunta esta mañana. Let's ask ourselves the question this morning. ¿Estoy viviendo mi vida de tal manera que estoy agradando a Dios? Am I living my life in such a way that I am pleasing God? ¿Estoy viviendo en obediencia? Am I living in obedience? ¿Tengo la fe la cual agrada a Dios? Do I have that faith that pleases God? ¿Estoy buscando su voluntad para mi vida? Am I looking for his will for my life? ¿Estoy viviendo para Él? Am I living for him? El vivir para Dios y el agradar a Dios To live for God and to please him comienza con rindiendo nuestra vida al Señor.
starts with surrendering our lives to Him. rindiendo nuestro yo, rindiendo nuestro ser, rindiendo nuestro todo. Surrendering our lives, the who I am, everything. Yo me rindo a Él y yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel, quiero serle fiel. Dígalo una vez más conmigo, yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Dígalo una vez más, yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. We can sing it in English. Say, I surrender. I surrender. I surrender All to thee. all to thee, my blessed Savior. I surrender. Say it once again, I surrender all. And I Surrender all. I surrender all. All to thee, my blessed Savior. I surrender all. todo ojo cerrado. Every eye closed. Y ahora esta pregunta es para todos aquí. Now this question is for everybody in here. Si hay alguien que dice, yo necesito hacer mejor para agradar con mi vida al Señor. If there's someone here that says, I need to do better to please God. Tal vez en una área usted está haciendo, pero ha descuidado otra. Maybe you're doing it in one area, but you're lacking in another. Pero este cántico dice, yo me entrego todo. And this song says that I surrender all. Así es que con nuestro todo toca agradar a Dios. So with our everything, with our all, Si hay we need to alguien please aquí God. So somebody que here diga, yo necesito says, I need mejorar this. en esto. I need to do better. Ahí in donde this. está, nada más levante su mano. Wherever you are, just raise your hand. Déjala así en alto porque quiero orar por usted. I want to pray for you. Esto no es de que no estamos convertidos, de que no, es porque queremos agradar a Dios en todo lo que tenemos. This isn't about being saved or not. This is about wanting to please God with Queremos everything that we vivir are. el todo por el todo para el Señor. We want to give everything of everything to God. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, gracias por esta palabra, Señor, thank you for this word, Lord. en el cual nos estamos basando, oh Dios, porque queremos agradarte con nuestra vida. This is because we want to please you with our lives. Señor, mira a cada uno de mis hermanos que tienen sus manos levantadas. Father, look at every one of the person's hands that are raised. Espíritu Santo, tú has redarguido nuestro corazón, en nuestra mente en esta mañana. Holy Spirit, you have reproved our hearts this morning Es porque hemos atendido a tu llamado, because we have heard your call que debemos de agradarte, that we must please you, debemos de complacerte. that we should please you. Todo lo que somos, Everything that we are, todo lo que tenemos, everything that we have, con lo que sentimos y lo que pensamos, with everything that we feel and that we debemos think, de agradarte. we should please you. Ayúdanos, Señor. Help us, Lord. Ayuda a mis hermanos Help my brothers en este día, Señor, in this day, Lord, a vivir de esta manera. to live in this way. Ábrele sus mentes, enséñales, Espíritu Santo, Open their minds, teach them, Holy Spirit, en las áreas que necesitan poner atención, in the areas that they need to pay attention to, porque vivimos para ti. because we live for you. Somos tuyos, Señor. We are yours, Lord. Nuestra vida es tuya, oh Dios. Our life is yours, En God. el nombre de Jesús. In the name of Y Jesus. yo oro que mientras mis hermanos hacen esto, And I pray that as my brothers do this, los lleves llenos de bendición, Señor. that you fill us with your
que te agrada. The ones that please you. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Señor.